No, ¿no le suena look back? ¿Alguien más? Y si me puedes decir cuánto hay en cada uno, ya no sé ni cuánto hay en Profe, cada. Sí. nos habíamos quedado en Accept or Nothing. Y, En Asset or Nothing, ok. o sea, bueno, antes de comenzar, me gustaría preguntar algo, profe. Esta. Sí, Ah, ok. o sea, ya estábamos haciendo un ejercicio y me parece que lo estaba proyectando Chabeli, pero Sí, creo que profe, lo yo. terminamos y estábamos por pasar al siguiente. Ah, entonces, que le digo a Chabeli que comparta la pantalla o cómo. No sé, Chabeli, ¿sí acabamos? Sí, sí, acabamos. Vimos la interpretación. Ya iremos Pero a la Look duda. Back, profe. A look back, entonces iríamos a look back. Vamos a look back y luego vamos a shoot, que serían los últimos dos que vamos a revisar. Profe, antes que nada, una pequeña duda. O sea, bueno, me quedé con la idea de ¿Sí? que la actividad se recorre. ¿Estoy en lo correcto? Primero déjenos acabar. Y todavía ni siquiera les qué tal que les pido como los maestros flojos. ¿Una vez ha tocado? No. Bueno, no sé. Sí, ya me la sé, porque también fui coordinador docente. No, no, una tarea que resolver, por eso les decía. Y vemos, ya se me cortó la. Profe, yo le escucho muy cortado. Sí, A ver, es que seguramente es porque. yo, pero yo tampoco estoy entendiendo nada, profe. Se le escucha muy cortado. A ver, entonces, lo que yo quería decir era que nos viéramos, bueno, que termináramos de dar estos temas y ahorita les voy a aclarar de la actividad. Profe, sí, perfecto. Ok, entonces vamos con Asset or Nothing. Vamos a continuar con las retroactivas, que son las look back. Se parecen mucho a las opciones shoot, pero tienen por ahí algunas diferencias. Entonces pongan atención, por favor, armen sus apuntes por el amor de Dios, porque en parte por eso estamos acá. Y continuamos entonces. Bueno, aquí está el final de las assets. Y vamos a continuar con las opciones retroactivas. Las opciones retroactivas también se conocen como look back. En este caso, el pago de una look back va a depender del precio máximo o mínimo que el activo alcance durante la vida de la opción. Ojo ahí, porque generalmente me dejan ir las láminas como si nada, y el primer renglón me está diciendo algo muy, muy claro que tienes que retomar en tu tarea. O sea, a mí, ¿cuándo me va a interesar un precio máximo? Cuando estoy comprando un call, ¿cierto? Cuando estoy comprando un call me interesa un precio máximo porque si tengo un strike fijado, entre más crezca el precio del subyacente, mayores ganancias voy a tener. ¿Se comprende o no se comprende? Sí. Y cuando estoy comprando una opción de venta, lo que me conviene es que el precio se caiga. Porque en una opción de venta, si el precio se cae, el pago prima me garantiza un precio dado y entre más se caiga el precio, más ganancias puedo reportar. ¿Cierto o no es cierto? Cierto. Ok, entonces ojo con eso, porque de repente ya hemos hablado mucho de las posiciones en este caso y de los participantes. También debemos de recordar que en esta sección de los derivados, no le vamos a llamar obviamente prima a la suscripción que pagamos por estos exóticos. Le llamamos, como lo acabo de mencionar, suscripción. Y le llamamos suscripción porque las características del contrato son muy específicas. Entonces, aquí dice acá, en el segundo bullet, podemos ver que el pago de una opción de compra look back
va a ser el monto final en el caso de todo el plazo que nosotros vamos a analizar, en el que el precio final del activo excede al precio mínimo del activo logrado durante la vida de una opción, y el pago de una opción de venta es el monto en que el precio máximo del activo logrado durante la vida excede al precio final del activo. Esta situación la debe tener muy clara, porque precisamente cuando nosotros estamos trabajando con opciones vamos a tener algunos beneficios. ¿Qué significa el look? Bueno, el look back significa que nosotros vamos a poder hacer un análisis de la vida de la opción, y con ese antecedente nosotros vamos a poder determinar el mejor esquema de pagos que tenemos. Continúo, por favor, y ahorita van a ver por qué no todo es como muy bonito. En este caso, una opción de compra look back va a ser una forma en la que el tenedor le hace suscriptor, le hace el pagó, le hace el que está en posición larga, porque de repente los términos nos hacen bolas. Sí, tenedor le hace el que pagó la suscripción, le hace el que está en posición larga, en una opción, ¿sí? Puede comprar el activo subyacente al precio más bajo logrado durante la vida de la opción. En este caso, si está queriendo comprar. Y una opción de venta look back es la forma en la que el tenedor le hace suscriptor, le hace señor que pagó, le hace señor que está en posición larga, puede vender el subyacente al precio más alto logrado durante la vida de la opción. De esta forma, el activo subyacente suele ser un commodity muy utilizado para estas opciones look back, y la frecuencia con que se obtiene con el propósito de calcular el precio máximo mínimo es. Esta frecuencia debe especificarse. Y esa es la primera gran que nosotros vamos a tener con las lookback. O sea, estamos hablando de una variable discreta, no de una variable continua. ¿Qué significa que sea una variable discreta? Que tiene cortes. A lo mejor los únicos días en los que puedo revisar la información va a ser los días lunes. A lo mejor solo los días jueves de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Esta forma de amañar contrato, este tipo de opciones, porque a través de un análisis sabemos los periodos más peligrosos para trabajar con precios demasiado volátiles. Todos ustedes saben que lo que más miedo son los viernes en la noche. Adelante, Víctor. Profe, ¿cree que pueda repetir, por favor, desde que dijo lo de la variable discreta? Es que se me empezó a trabar y no entendí nada. Por favor. A mí también se me está trabando un buen, profe. No sé si sea... Una variable Sí, eso todos, como que se corta, no se me entiende muy bien. Sí, como que... No sé si sea su conexión, profe. ¿Sabe qué? Profe, no lo escuchamos. Dicen de acuerdo, porque si no se hace un mercado, niños, apúntenlo. Espérenme. Espérenme. ¿Dónde estoy? Sí. Uy. Aquí está. Aquí está. A ver, ¿qué tal está esa red? ¿Qué tal está esa red? Ya mejor, profe. Sí, ya no sale ¿Puede contra el seguir rayito. hablando? Ya mejor, profe. Gracias. Es que este módem es el inalámbrico y no tiene mucha pila. Ahorita me quito de acá y me pongo al otro. A ver, cuando nosotros hablamos de una variable discreta, es distinto de hablar de una serie continua. Una variable discreta tiene cortes. A lo que nos referimos con este último recuadro, jóvenes,
es que la look back no te va a dar la facilidad de que tú revises el precio que quieras. Te va a decir, únicamente lo puedes revisar los martes, o los miércoles, o los jueves de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Ese es el chiste de una look back. O sea, la look back se agarra de los términos contractuales que tú puedas firmar, con la finalidad de que no haya pérdidas exageradas para la persona que está en posición corta. Esto, como comprenderás, hace que una opción look back muy difícilmente te deje revisar precios viernes. Porque como mencionaba hace rato que se cortaba, los viernes en la tarde y los lunes en la mañana son los escenarios más volátiles para precios controlados. O sea, no es tan sencillo que te digan, pues revisa los precios los lunes a la apertura, no. Asimismo, el contrato te va a decir cuál es el precio que puedes revisar. Como tú sabes, en una jornada bursátil tenemos diferentes precios. Apertura, cierre, mínimo, máximo, promedio y cierre ajustado. Entonces, estos precios también van a estar especificados en el contrato. En mi experiencia, lo que más duele de una opción look back es que si no conoces bien el subyacente, las características contractuales pueden ser la diferencia entre ganar o perder. Aunque la look back te va a permitir hacer una revisión en el tiempo que ya pasó y que puedas determinar el mejor escenario para poder ganar, generalmente te va a estar condicionando de una u otra forma. Ahora bien, si tú eres el tenedor de una suscripción en compra y el precio sencillamente se está desmoronando, no va a haber forma de que tengas ganancia. ¿Lo puedes ver o no lo puedes ver? ¿Sí o no? Híjole, creo que ya me desconecté. Déjenme entrar y salgo otra vez. No, profe, sí lo escuché, pero yo estaba procesando. Oh, shit. Sí, sí se salió. Hola, hola, ¿qué tal estamos ahí en esa frecuencia? Profe, bueno, ya le vamos a decir que sí se escuchaba, pero la verdad es que a mí como que se me trabó el cerebro y estaba procesando la información. A mí también se me trabó el cerebro y no supe qué. Ya parecía que estaba yo ahí hablando solo. De todas maneras, ahora revisan mis modems. A ver, entonces, mis estimados niños con el cerebro trabado en este instante. Estas opciones son muy buenas cuando tienes muy clara la tensión o el margen de resistencia de volatilidad. Van a ser muy nocivas cuando no tienes idea, fíjate, esto lo tienes que apuntar. Van a ser muy, muy peligrosas cuando te estás enfrentando a un fenómeno de lateralidad. Porque si te estás enfrentando a un fenómeno de lateralidad, entonces no hay mucho margen para dónde escoger. Probablemente te vas a endeudar. Por lo siguiente, imagínate, ¿puedo hacer dibujitos? ¿O no puedo hacer dibujitos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. por favor. Ok, entonces déjenme algunos dibujitos. Pues vamos a ver cómo va a pasar la look back, ¿no? O sea, la look back, déjenme quitar esto de aquí. Y la look back, ¿Ya has dicho que son peligrosos cuando estamos en margen de lateralidad? cuando estamos en un fenómeno de lateralidad, así es cuando el precio ni sube ni baja. Ahí son muy peligrosas. A ver, entonces aquí tenemos nuestra cosa que parece gráfica y vamos a suponer en una primera raya. O sea, imagínate una tendencia así, ¿no? A ver, ese es nuestro primer. Imagínate que es el precio de lo que quieras. Sabemos que cuando estás comprando estás suscribiendo un look back,
lo que vas a tener en cuenta va a ser un K. Vamos a poner el nivel de K aquí. Este va a ser tu strike, ¿correcto? Ese va a ser tu strike. Como recordarás en la suscripción de opciones, cuando tú estás trabajando con una posición larga, y en este caso de compra, solamente voy a tener utilidades cuando el precio del subyacente sube. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, cuando yo hago la revisión look back hacia atrás de plazo, vamos a suponer por aquí en este plazo, sé que no me conviene. O sea, sé que atrás solamente hay pérdidas. Pero sé también que si el movimiento del precio se va hacia acá, aquí solo hay ganancias. El problema que nosotros tenemos aquí es dos. Uno, la duración del contrato y dos, el periodo de revisión. ¿Qué pasa si el subyacente comienza a hacer esto? Ya me emproblemé. La única forma de generar una ganancia en este supuesto es que me hayan permitido hacer la revisión en este periodo. ¿Sale? Si el look back se puede revisar en el periodo en donde representó ganancias para mí, entonces en ese momento puedo establecer que hubo ganancia. Pero si el look back me dice, oye, pues es que el único periodo que te aplicaba era este, y era este, entonces creo que entiendo. Sí están ahí, ¿verdad? Todavía. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces yo aquí entiendo que el look back trae pérdida. ¿Qué significa esto? Que voy a estar condicionado necesariamente a dos cosas. Una cosa natural en riesgos, que sería la tendencia del precio, pero la otra que también que se conjuga aquí es la cuestión administrativa del contrato. ¿En qué periodo me van a permitir a mí hacer las revisiones para poder determinar si tengo ganancias o pérdidas? ¿Sí me explico? Es muy ventajoso, también hay que decirlo. Es muy ventajoso y nos va a servir muchísimo, al contrario de lo que les dije hace rato, que no sirve cuando hay lateralidad. Nos va a servir muchísimo cuando tenemos series altamente volátiles. ¿Vale? Cuando tienes una serie que se caracteriza por su volatilidad, léase todos los combustibles, este tipo de opciones back te puede representar ganancias muy interesantes. Por lo siguiente, voy a hacer otro ejemplito. Adelante quien sea que haya preguntado. Profe, esos periodos de revisión ya vienen predeterminados, o sea, en el contrato desde que se paga la opción como tal. Okay. Sí, fíjate que a veces los vas a poder negociar, generalmente en mercado UTC, Ernesto, pero eso hace que al mismo tiempo se vuelva una opción más costosa. Okay. ¿Sí me explico? Sí. Ok, profe. Tú imagínate que estoy haciendo aquí volatilidad, ¿sale? Sale pues. Imagínate que tu strike, es que es algo muy serio, muchachos, en serio. Revisa. Vamos a suponer que el strike sea este nivel, ¿sale? Acuérdate que el strike es un nivel que no tiene nada con el tiempo.
Pero vamos a suponer que tu strike es ese nivel. Si el strike es ese nivel, ¿me puedes decir tú en cuántas partes de la curva tienes ventaja? ¿En muchas o en pocas? En muchas. En muchísimas. Y aquí si te das cuenta, quien haya contestado, si te das cuenta, no importa mucho en qué posición estás. O sea, no importa si estás en posición larga o en posición corta. Porque como podemos ver, el precio del ejercicio es tan volátil, se encuentra muchas veces por encima, pero también se encuentra muchas veces por debajo del precio pactado. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. O sea, una look back me va a ser muy útil cuando yo estoy hablando de una serie altamente volátil, porque entonces puedo comprender que sea cual sea la característica del contrato, sin duda encontraré algún momento de ganancia. Caso contrario, el anterior. El anterior me limita a solo una zona. Me dice solamente si sube de este nivel, y si te das cuenta en la estructura de gráficas, esta estructura es muy estable. Esta no. ¿Lo ves o no lo ves? Sí, profe. O sea, básicamente en el look back tengo ganancias si el mercado es como muy volátil, ¿no? Si el mercado es como muy volátil, porque en virtud de que vas a estar condicionada a la forma en como te diga el contrato que puedes revisar los precios, pues entonces con una serie sin volatilidad o lateral vas a tener muy pocas probabilidades de ganar. Además, recuerda lo que pasa en el mundo real. En el mundo real, a tu costo de suscripción, te tienes que incrementar tu costo financiero, porque los financieros no trabajamos de gratis. ¿Recuerdas? Adelante, Víctor Manuel Sosa. Profe, y por ejemplo, ese tipo de contratos en donde se pueden adquirir así como directamente. En las bolsas, acuérdate que para eso están las casas de bolsa. Y si no mal recuerdo, Víctor, ¿tomaste clase conmigo el semestre pasado? Sí, profe. Bueno, entonces deberás de saber que cuando hablábamos de derivados, en el caso mexicano, te asomabas a la bolsa, al MEXDER, y veías, creo que futuros de IE, futuros de dólar, y no me acuerdo si había de algo más. No creo. Y si te vas a la lista de futuros del New York Stock Exchange, vas a andar viendo más o menos 7,200 subyacentes, nada más en commodities, más otros 4,000 en energéticos, ¿sí? Sí. Y eso hace, mi estimado, que lo puedas encontrar en cualquier bolsa. Lo que tenemos que aceptar es que si en México a duras penas tenemos 3 futuros y creo que 2 opciones, pues entonces no vamos a encontrar exóticos. Hay propuestas, se han tratado de implantar de una u otra forma, a veces se ofertan, pero lo que tenemos en México es que el sistema de compensación, al ser un fideicomiso, no funciona de la mejor forma para darle confianza o el respaldo que necesita este tipo de dos. Las vas a encontrar en un sistema de bolsas más desarrollado como Frankfurt, Nueva York, en el CME, son expertos en esto, en el Chicago Mercantile Exchange, y Frankfurt, por supuesto, y en Shanghái. O sea, Asia son Hong Kong maneja más financieros y menos commodities, pero en México definitivamente no. Antes de que ustedes nacieran, esta materia de derivados, para que veas el contexto, fuentes de financiamiento internacional. ¿Te da alguna idea el nombre? Fuentes de financiamiento internacional. Sí, pues sí. ¿Me puedes hacer un tecito antes de que te vayas? Sí, gracias. A ver, dime, fuentes de financiamiento e inversión internacional. Lo que te dice es todo lo que ves en esta materia lo vas a encontrar en el mundo. En México estamos un poco menos desarrollados, mucho menos desarrollados que en el mundo. Por esa razón, los productos financieros que tenemos disponibles en MEXDER no son los mejores. Pero bueno, ya los hay, ya empezamos.
¿Sale? ¿Alguna otra duda? Nada más me quedó ahí con lo que mencionaba de la Cámara de Compensación, que es un fideicomiso, de, con lo que, es que escuché de que algunos fideicomisos se iban a cancelar, ¿no? Ah, no, pero Entonces, este es un fideicomiso privado. ajá, Van a cancelar los fideicomisos públicos. ok, vale. Sí, o sea, la forma de constitución de la Cámara de Compensación en México, se estableció con un sistema de fideicomisos, privados, en donde participa, bueno, el mayor participante es BBVA. Y eso no le encanta a los mercados, porque en Estados Unidos, para que tú puedas establecer ese tipo de ¿cómo se dice? Para que tú puedas establecer este tipo de relaciones comerciales, tienes que tener un soporte, un soporte que te proteja ante una eventual quiebra mundial. Y en México no lo hay, o sea, no hay un respaldo lo suficientemente fuerte. ¿Sí? Sí, más claro, profe, gracias. Órale, pues, ¿alguien más? ¿Hasta ahí todo en orden? Sí, profe. Ok. Tome nota, ¿eh? Siguiente. En este caso, que nosotros tenemos aquí en la estructura de pagos para una look back. Son tipos del orden asiático, se les llama trayectoria dependiente, puesto que su estructura de pagos dependerá de si ocurre o no ocurre una razón por acá. Y una cosa importante que tienes que ver es una diferenciación que vamos a hacer en el T mayúscula y T minúscula. ST, ¿sí? Significa, con mayúscula, significa el spot al vencimiento. Y ST minúscula significa al periodo observado. Es una cosa que van a compartir en la nomenclatura esta look back y la shoot. En el caso de call, dice que el precio, o bueno, la probabilidad de pago, la distribución de pagos, el patrón de pagos, va a estar dado por el máximo que haya entre el spot al término del ejercicio menos el mínimo observado que se le permita vía contractual hasta el vencimiento, vencer. Y el put va a ser el máximo observado entre el spot máximo observado en el periodo autorizado hasta el vencimiento menos el spot al vencimiento. Si esta relación no ocurre, entonces el pago sería cero. ¿Sale? Púntenle. Profe, perdón, ¿a qué se refería la parte de la trayectoria dependiente? O sea, de que son tipo asiáticas. Es la clasificación que nosotros veíamos cuando iniciamos la unidad. Decíamos que hablábamos de trayectoria dependiente, las que son tipo arcoíris, que son activos y todo este asunto. Cuando hablamos del tipo asiáticas de trayectoria dependiente, en las asiáticas se les denomina binarias. Binaria significa o te pago o no te pago, pero no te doy una relación de pagos como que entre más suba, más te pago, ¿no? O sea, nada más, o te pago o no te pago. Trayectoria, eso es por ser asiáticas, binarias, o digitales. Y la trayectoria dependiente significa que el patrón de pagos va a depender de la tendencia del precio en virtud de la posición que se tome. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Sí me pusiste? Adelante.
Profe, yo tengo una duda. En el code es máximo, bueno, S es ST menos. Ah, sí, déjense, lo pongo en grande para que lo vean bien. Ok, gracias, profe. Ahí está, ¿lo ven? Sí, perfecto. Muchas gracias. Esto salió, déjenme nada más verificar si lo sacó de Hull. No, a mí se me hace que lo sacó de Carlos Sánchez Cerón. Permítanme. Estoy casi seguro que esa lectura de Carlos Sánchez Cerón, Look Back, están por las es así. A ver. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Va. Fíjate, esta es una de las cosas por las que me gusta tener los libros de repente en la mano. Sí, efectivamente lo saco de aquí, pero lo que me gusta, aquí están las look back y aquí está la formulación. Lo que me gusta de este libro es la puntualización que te hace sobre muchas cosas. Entre otras cosas, una cosa que estoy leyendo que no puso Silvana en la literatura es que, obviamente, por las características que acabamos de ver, no se sugieren a fines de cobertura, sino para fines especulativos, y eso es evidente por la estructura de pagos que tiene y al ser binarias o digitales, ¿no? O sea, todas las binarias asiáticas no se recomiendan para fines de cobertura, porque los resultados eventuales pueden ser demasiado catastróficos. Entonces, pues sí, o sea, sí le echó ganitas, aquí está. Aquí está. En fin, ahí vemos la forma. Consíganlo, vale la pena el librito. Vamos a continuar. Este es para un look back. Híjole, ya cambió. Vamos con el shoot. ¿Alguna duda del look back? No, profe, todo bien. Ok. Look back, no me acuerdo si lo aborda. Déjenme ver si lo tiene. Ahorita que busque. Ahí está. Pero mira, por ejemplo, ve la diferencia. Te voy a compartir el texto de Hull para que veas un poquito la diferencia. Permíteme. Mira el texto de Hull sobre opciones lookback. Es un cuadrito y ya. O sea, en serio, eso es lo que te dice Hull de las opciones back. Ese es 10 renglones. Al no traer gráficos, al no traer ejemplos, al no traer modelos de evaluación, no nos ayuda mucho. ¿Si lo ves o no lo ves? Sí, profe. Entonces, bueno, por eso recomendamos a Carlos Sánchez Cerón, pero ahí lo tiene también Hull en la página 447 por si quieres asomar. 447 para que no se te olvide, porque seguramente lo vas a ocupar en la tarea. Sí, Chabeli. ¿Vamos a hacer un ejercicio de este? Sí, ¿verdad? Pues es que no tiene mucho sentido, porque nada más sería la diferencia entre el máximo del spot y el mínimo. O sea, nada más es buscar, perdón,
no significa eso. Tienes que dar una serie, pues si quieres lo hacemos rapidito, ponme tu serie de tipo de cambio, creo que ya eres moderadora, o si no, no pongo, o sea, nomás para que veas cómo se hace. Convertir en moderador. Ponme tu serie de tipo de cambio para lo fácil que es. Uy, está muy caliente. ¿Tienes hielito? Perdón, no es para ustedes. Mis niños, ahí está Chabeli. Mira, ojo en esto, porque son cosas que de repente se nos van. A ver, Chabeli, vamos a poner me puedes seleccionar nada más. Mira, primero bórrame todo lo que tienes adelante, porque no nos va a servir. Para estos fines no nos sirve. O ocúltalo. Ándale, todo, ocúltalo. Para que no nos haga sombra. Vamos para ya. Ahora, lo que primero que tienes que saber de tu serie es que estas cosas, para ser especulativas y por el horizonte que tiene una opción de esta naturaleza, es muy pequeña. Vamos a seleccionar solo un periodo de 3 meses en tu serie. Ahí es 29 de agosto, septiembre, octubre nada más. No, nada más 3 meses. Por ahí. O sea, es encerrarlo en un cuadro, en un recuadro, lo que tú quieras. Ahí ponle un amarillo. Ándale. Ahora, okay. Fíjate que lo importante de estas opciones es identificar el periodo de suscripción. Vamos a ponerle ahí que tu suscripción sea el día... No, ¿sabes qué? Te lo voy a poner más real. Te lo voy a poner más real. Este plazo que pusiste son 3 meses, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que tu suscripción es el día último. ¿Cuál fue el día último de octubre? El último de octubre es el 31. Pon 21:45. Ese sería tu referencia. Suscripción en 21:45 el 31 de octubre. El 31 de octubre. Ahora bien, Chabeli, tú tienes que establecer sin información del futuro y con base en los 3 meses anteriores, decirme qué ganancia esperas. Es muy fácil, es igual a mínimo. Abres paréntesis de lo que ocurre en los 3 meses que subrayaste. Fíjense lo que estamos haciendo aquí, jóvenes. Yo no tengo idea de lo que va a pasar en el futuro, porque no lo sé. No soy Nostradamus, ¿sale? Pero me acabo de dar cuenta, ponle en pesos, Chabeli, me acabo de dar cuenta que voy a suscribir el 31 de octubre con un precio de cierre de 21.45 y que el precio mínimo estuvo en 21.12. ¿Me sacas, por favor, el máximo, Chabeli? Del mismo periodo. Sale, pues ahí está el precio máximo, ¿no? La diferencia. Vale, pues este contrato tiene el potencial de rendirme hasta 1.5, hasta 1.15 por ganancia, por así decirlo, por acción o en este caso por dólar, que yo vaya a contratar. ¿Cuál es el problema, jóvenes? El problema es que mi suscripción la hice el 31 de octubre y se va a ir 3 meses adelante. Sería noviembre, diciembre y enero.
Por favor, Chabeli, vete a diciembre, subráyame, por favor, noviembre, diciembre y enero, con otro color. Haz lo mismo, saca el mínimo y el máximo. Muchas gracias, ya te vas. Igual y no sé, pero si estás muy carrereado, mejor yo subo esto. No, ya. Pero mañana. Sí. Mañana. A eso me refiero. Si mañana estás muy carrereado, ya todavía no hay coche. Y si vienes coche, pero sigo trabajando. ¿Listo? ¿Listo? Ajá, muy bien, muchas gracias. Perfecto. ¿Cuáles son las preguntas que un señor que se dedica a esto quiere resolver? Primero, ¿cuál es el spot adecuado? O sea, una cosa es que el precio de la suscripción sea de 21.45. ¿Cuál es el strike adecuado? Luego, ¿cuándo vence mi suscripción, Chabeli? El no sé qué de enero, ¿no? El 31 de enero. Si mi suscripción vence el 31 de enero y estoy contratando el 31 de octubre, aquí es donde entra su sabiduría para reconocer que estando en el mercado. Estoy viendo que hay un potencial de 1.15. ¿Me puedes encerrar o señalar que esos datos de arriba, esos, son datos históricos? Ahí, ponlo. No. No me des la luz, por favor. Gracias. Pues de hecho abajo, ¿no? Donde está arriba del 1.12, pero no se entiende. Ahí. Fíjate lo que está pasando aquí. Con esos datos históricos, Chamba va a revisar, va a establecer que la ganancia potencial es de 1.15. Como nosotros somos estudiantes, nos adelantamos en el tiempo los 3 meses que va a durar la suscripción y hubo una diferencia de 1.10, entonces creo que no estoy tan loco. Pero otra vez, si tú no sabes de finanzas, no se te va a ocurrir sacar el precio mínimo y el precio máximo para sacar un estimado. Tu estimación fue de 0.15. Lo que realmente ocurrió en el mercado es que fue de 1.10. ¿Hasta ahí me están siguiendo o ya se hicieron bolas? Si se hicieron bolas no pasa nada, para eso estamos acá. ¿Puede repetirlo, profe? Yo sí me hice bolas. Ok, Chabeli, ¿me encierras en un recuadro los datos históricos? Gracias. A ver, joven. Esos datos históricos que tienes ahí son los que tú sacaste cuando revisas tu serie hacia atrás. O sea, son los que hay 3 meses atrás del 31 de octubre. ¿Cierto o no es cierto? ¿Hasta ahí lo comprendemos? Sí. Con esos datos históricos, tu trabajo como financiero va a ser pronosticar hacia adelante. En ese pronóstico, tu pronóstico para el valor de este look back sería de 1.15. O sea, es el valor máximo que te puede dar el look back. ¿Por qué? Porque lo construiste con valores atrás. Ahora, ¿qué pasa si tú empiezas a revisar cómo van ocurriendo las cosas y suponemos que ya suscribiste el 31 de octubre, dejas de pasar los 3 meses y vamos a ver qué pasa en la realidad? En la realidad, lo que pasa es que ese contrato te da beneficios potenciales de 1.10 en lugar de 1.15. Me pregunto, ¿era una locura 1.15 o era un valor aceptable?
¿Era una locura o era un valor aceptable? ¿Alguien que conteste? Pues era aceptable, profe. Es muy aceptable, es muy aceptable porque casi le atinamos. ¿Cuál es el chiste de una opción look back? Que una cosa es el potencial que tienes a ganar, que tú calculaste en 1.15 y que en este caso ocurrió en 1.10. Ese es el chiste de una look back. Que te lo prometen como si fuera una rifa, ¿sabes? Puedes ganar hasta 1.15 según tu estimación. Cuando ya llegó la realidad, te diste cuenta que solamente la liga estira a 1.10. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cada cuándo me van a dejar revisar los precios? Si los precios no te dejan revisar los diarios, como seguramente ocurrirá, te vas a limitar y tus observaciones van a disminuir. Entonces tu ganancia puede verse más limitada. Lo siguiente, ¿qué strike debo de utilizar este tipo de cosas? ¿Cómo haces la predicción para un tipo de cambio a 3 meses? Todo ese tipo de cosas debes de tener en la cabeza cuando estás trabajando con estas. O sea, ¿qué strike es adecuado manejar? ¿Un promedio? ¿Una media móvil? ¿O una regresión? O sea, ¿qué strike es adecuado? Y luego, ¿cómo hago el pronóstico? Hacer mis cálculos y determinar si lo que hay en el mercado me conviene o no me conviene. Ponle adelante, por favor, de arriba donde dice datos históricos, Chabeli. Adelante, donde dice diferencia. Adelante de diferencia, pone la siguiente palabra. Suscripción. ¿Qué pasa si la suscripción está en... Ahí ponle adelante .60, 0.60. ¿Qué pasa si la suscripción está en 60 centavos? Tendría yo que tener mucha suerte para poder duplicar mi apuesta. Pero mucha suerte. Porque las suscripciones son así de caras. Están más o menos entre el 40 y el 60% del potencial de una opción de esa. Si no tengo margen suficiente, entonces pudiera yo encontrar, ahí existe el de los camotes, que me paró aquí al lado. Si no tengo margen suficiente, mi estimado joven, puede que ese 1.10 nunca ocurra. Ese 1.10 solo está ocurriendo si reviso todos y cada uno de los datos. Pero si disminuye mi número de observaciones posibles, sin duda la diferencia va a ser todavía más pequeña. No sé si ya te diste cuenta. Pregunto. Pero también podría ser más alta, ¿no, profe? ¿Cómo? ¿También podría ser un poco más alta? No puede ser más alta, mi estimado joven, por lo siguiente, porque ese mínimo y ese máximo que sacó Chabeli en la parte rosita es de toda la serie en el futuro, y lo que tiene en azul es de toda la serie histórica. O sea, no puede haber más. Pero, por ejemplo, como son aleatorios, puede caer en una fecha que esté alto, ¿no? Por la volatilidad. A ver, sí, mijo, a ver, vamos a suponer lo siguiente. Si tú tienes una serie del 1 al 100, ¿cuál es el máximo? Pues 100. ¿Y cuál es el mínimo? 1. Ok. Entonces, el valor máximo de 100 menos 1 es 99. ¿Cierto? Sí. Si tú agarras cualquier otro número, te da más de 99. No. A eso me refiero. Que tanto en el azul como en el rosita utilizamos todo el universo de números y sacamos el máximo. Y todo el universo de números y sacamos el mínimo. O sea, no hay forma de que dé para más. Desde el 1.15 que pensaba hacia abajo. Y lo comprobamos en los datos del mercado reales, que se quedó en 1.10. Porque sencillamente la serie no da para más. Vámonos en orden aleatorio. Díganme, por favor, 3 fechas comprendidas entre el 31 de octubre y el 31 de enero.
3 fechas, las que sean. 17 de noviembre. 17 de noviembre, Chabeli. 1 de noviembre. Y 27 de diciembre. y 27 de diciembre. A ver, Chabeli, me buscas esas 3 fechas en caso de no estar disponible, la inmediatamente y me ponen los precios allá adelante. Pues el 18 entonces. Uh-huh. Ahí está. Lo acabamos de hacer totalmente aleatorio, así de, lo que se nos ocurrió. En ese caso, ¿cuál sería la ganancia? Me pones el cierre, por favor, Chabeli. El del 31 de enero. Ahora, el 31 de enero menos el mínimo, ¿cuál es el mínimo de los que me dejaron observar? El del primero. 21-34. Sí, el 1 de noviembre. A ver, entonces, Chabeli, 31 de enero. Menos 1 de noviembre. Híjole, ¿qué crees que es negativo? Suerte para la próxima. Eso dice la fórmula. Eso dice la fórmula. La fórmula dice que va a ser el máximo que haya entre el spot al vencimiento menos el mínimo permitido o 0. Acabamos de comprobar cómo puedes perder 60 centavos de la nada. ¿Cómo ves? Solamente se puede hacer con el mínimo. Eso es muy importante. De la selección de fechas que te dejan utilizar, solamente vas a utilizar el mínimo. Me dejaron utilizar 3 fechas. 18 de noviembre, 1 de noviembre y 27 de noviembre. De esos veo cuál es el más pequeño. Veo el cierre. El cierre quedó en 20.90. Y el mínimo de esos 3 es 21.34. Ni modo. Adiós, 60 centavos. Por eso no lo ves. Profe, ¿y en qué varía ese número de fechas que te dan? O sea, que te pueden... Depende de las condiciones del contrato, mi estimado joven. Lo decía yo que esta shoot se parece a un juego de lotería. Si tú quieres una sola participación, ¿cuáles son tus probabilidades de ganar? Si quieres 2 participaciones, duplicas tus probabilidades de ganar, pero al mismo tiempo duplicas tu inversión. Las opciones van a ser tan costosas como sea la frecuencia en la que te permitan hacer la revisión de precios. Ok. ¿Sale? Profe, ¿esta ya es shout o es...? No, ese es Look Back. Como dice ahí el título de su compañera, es Look Back. Ok. Es que como Sí, había dicho... el shout te parece, pero no es. Profe, me quedó otra duda. Entonces, ¿el precio de suscripción normal va a ser alrededor del 40% de la diferencia? 40 y 60% del potencial del negocio. Que sería la diferencia entre el mínimo y el máximo del periodo. Sí, claro, pero, o sea, no es este modelo como tal. O sea, hay modelos más complejos. Yo te lo pongo para que lo entiendas que es el potencial. Okay. Hay bolsas que se remiten al histórico de un año, hay bolsas que toman los máximos y los mínimos, hay quien toma los ponderados por volumen, o sea, va a depender de la complejidad que maneje la bolsa. Ok, profe. Gracias. No se preocupe.
preocupen, me da gusto ver que les interesó. La verdad es que el otro grupo no pidió un ejemplo de esto, se quedaron con la teoría, pero creo que con el ejemplo queda muy claro qué está pasando, ¿cierto? ¿O no? ¿O todavía no? Sí, profe, ya quedó. Sí, profe. Ok, si no, acuérdate que la clase está grabada, no te preocupes. Continuamos. Deja de compartir, Chabeli, que amable, muchas gracias. Esa es una look back. Ahora vamos con las opciones shoot, shout o, como yo en mi pueblo, las opciones de llamada, ¿no? Las opciones de llamada son una variante de las opciones look back. Recuerdan muchísimo a este patrón de pagos. Y se llaman opciones shout o opciones shoot, como ustedes quieran, pero son porque se refieren precisamente a una llamada, ¿vale? Cuando nosotros tenemos o somos suscriptores, acuérdate que el tenedor y suscriptor es el tenedor es el que está en largo, es el señor que pagó, es el señor que compró, y el suscriptor es el que vendió el señor que cobró, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de las opciones de llamada, se refiere a que ay, Dios mío, este señor de los camotes. Se refiere a que en algún momento el señor que pagó el precio de la prima, el precio de la suscripción, puede llamar a su contraparte para establecer el patrón de pagos. Cuando se termina la vida de la opción, el tenedor, o sea, el señor que compró la opción, ¿sí?, recibe el pago usual de una opción europea o el valor intrínseco al momento de la llamada. Ay, permítanme, porque esto me da estrés. No sé si no oyen hasta sus casas, pero soy horrible. Ya, le mando un sicario aquí afuera. En fin, entonces decíamos, al término de la vida de la opción, ¿sí?, el señor que pagó va a recibir el pago usual de una opción europea, lo que habíamos visto nosotros en las opciones plain vanilla, son las más comunes. O el valor intrínseco al momento de la llamada, cualquiera que sea el monto mayor. Traten de... Sí, es que es horrible, señor camote. Bueno, de que no es el camote es el de la basura, de que no es el de la basura es el gas, de que no es el gas es el de... Ay, no. Continuamos. Entonces, estas opciones de llamada tienen un ejemplo muy sencillo. Dice, suponga usted que el precio del ejercicio de una opción cualquiera que tú quieras es de 50 pesos. ¿Qué cuesta 50 pesos? El precio del petróleo, digo $50, el precio del petróleo, ¿vale? Entonces, nosotros vemos una serie de petróleo, imagínate una serie de petróleo, y ponemos un strike en 50. El tenedor, ¿sí?, va a vocear al suscriptor cuando el precio del activo adyacente llegue a 60. Y aquí van a pasar dos cosas, pero esta sí se las voy a explicar con dibujitos porque es más sencilla. Fíjate. Vamos a poner el precio del petróleo. Decíamos que en el precio del petróleo nosotros tenemos esta serie. ¿Te acuerdas que el strike era de cuánto? El strike. 50, ¿no? Correcto. Entonces, $50. Voy a hacer mi grafiquita de $50, ¿vale? Ahí va el petróleo, ahí va el petróleo, ahí va el petróleo, y llegó a los 60. Entonces, en principio yo reconozco y conozco que el precio del ejercicio está en 50. Pero como todo inversionista o todo especulador, pues espera obtener un poco más, pero al mismo tiempo espera obtener ganancias. Entonces, yo tengo un precio del ejercicio en 50, ¿sale? $50. Pero en algún momento el petróleo alcanzó los $60 que vamos a poner en esta función. Aquí están los $60. Ahora bien, cuando pasa eso, se hace la llamada. A partir de ahí es donde vienen los dos cuadros verdes que tenías abajo en la lámina anterior. Pueden pasar dos cosas. Dos cosas. Cosa número uno, lo que decía Agustín Carlsen esta semana, es que el precio caiga. Ojo con esto. Llamada
es diferente a vencimiento. O sea, el contrato tiene toda esta vida, sale toda esta vida, hasta donde está el cosita naranja. Espérenme, porque ya se me perdió mi flechita. Esta es la vida del contrato. ¿Por qué no la veo? A lo mejor es porque estoy escribiendo encima de otra cosa. A ver. Bueno, no puedo ver mi flechita, pero creo que ya sé cuál es el problema. Sí, ya se me trabó el Excel. ¿Me permiten tantito, jóvenes? Digo, se me trabó el cosa ese. Sí, pero... Ahí está. Oye, es que cuando estoy compartiendo de repente se traba. Fíjate. Decíamos, veía cuántas flechas me poní. Una cosa importante que debes de recordar es que el vencimiento no es en la llamada. O sea, la llamada está en algún punto entre el vencimiento y el inicio de la vida de la opción. Eso es súper importante que lo entiendas. La llamada no es vencimiento. La llamada es como un mecanismo de seguro. Entonces, el strike que pactamos fue en cuenta. Lo que estás viendo, o lo que yo quise poner en la parte de abajo, con las flechas, con esta flecha negra, es el plazo, ¿vale? Es el plazo, o sea, que entiendas que el plazo llega hasta donde termina la línea color naranja. Entonces, lo que te está diciendo, la primer cosita verde de acá arriba, si el precio final del activo es más pequeñito que 60, el tenedor, o sea, el señor que pagó, recibe el pago de 10. ¿Por qué va a recibir el pago de 10? Bueno, porque si bien el final del contrato está aquí, ¿vale? Está ubicado aquí, vamos a ponerle una ruedita mejor para que no nos hagamos bolas. El final del contrato está aquí. Y sé que terminó por debajo de los 50, en una opción normal no habría pago. El strike es de 50, quedó en 50, no hay pago. Pero al ser una opción de llamada, hizo la llamada en algún momento cuando llegó a los 60. Entonces, si hace la llamada en los 60 y el precio sigue cayendo, no pasa nada. Cuando llegó a los 60, él aseguró el precio. No sé si me explico. Es un seguro que toma. En el momento en el que el precio alcanzó 60, apachurra el botón rojo y guarda ese precio. Si el precio se empieza a desmoronar, ella tiene esos 10 de ganancia, que tiene 50 de strike y aseguró en 60. ¿Me explico o no me explico? Es como si tuviera un soporte, ¿no? Bueno, como si pagara para tener un soporte. Exactamente, mi estimado. Es esto lo que está haciendo. Las opciones de llamada lo que hacen es eso, prevenir, debido a la volatilidad, movimientos en contra del tenedor. Lo que hace, pues, es reflejarnos este tipo de cosas. O sea, yo aposté, bueno, mi strike es de 50. Cuando llegó a los 60 veo que ya es una ganancia interesante de 10, ¿sí? Es 20%. Entonces, pues ahí hago la llamada y ya si el precio se desmorona, no pasa nada. ¿Cuál es otra ventaja de las opciones de llamada, mis estimados estudiantes? El segundo cuadro dice más o menos así. Si el precio sigue subiendo, haz de cuenta que no pasó nada. O sea, porque el otro escenario es el siguiente. El otro escenario te lo voy a poner en verde. Aquí. El otro escenario es que el precio siga subiendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y si el precio sigue subiendo, no pasa nada. Te van a pagar la diferencia entre el strike y el cierre. O sea, actúa como una opción normal. ¿Cómo ves? ¿En serio mis dislexias no les causan problemas? Yo no me imagino cómo el otro profe está dando esta materia, pero si en persona se me hago bolas. A ver, vamos a entender una cosa importante de estas opciones de llamada. La llamada la haces para protegerte de una bajada. Pero si el precio sigue subiendo, tú tranquilo, no te preocupes. Te van a pagar como si nada hubiera pasado. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Profe, ¿y esta opción es muy cara? O sea, como la suscripción, porque No, o sea, de hecho es más cara que la otra. Está muy padre. Sí, es como muy segura, ¿no? sí,
Sí, pero como todas las opciones, pues acuérdate que es como entrar al casino. Cuando empiezas a trabajar en opciones, no, hombre, o sea, te parecen la maravilla, pero en el fondo recordarás que la casa nunca pierde, ¿vale? En el fondo recordarás que la casa nunca pierde. Y evidentemente piensa en esto. Estas opciones van a ser muy costosas cuando la tendencia es clara. Porque evidentemente representa un juego ganar-ganar. Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si yo estoy ahora aquí en un call y el precio se cae? ¿Qué ganas? ¿Está haciendo la llamada en 60? No. O sea, ¿qué pasa si tú tienes un strike de 50 y el precio no sube de 50? Se pierde, ¿no? Todo lo de la suscripción. Así es. No tienes Así es. ganancia, ¿no? Ya no hay ganancia, nada más perdiste. ¿Vale? Yo creo que vale la pena, digo, al margen de lo que se llama su materia, entiendan que todo lo que estamos viendo en esta unidad 3 es pura especulación. Aunque la materia se llama coberturas con instrumentos derivados, estos temas de la unidad 3, las exóticas, difícilmente te van a servir para cobertura. Son instrumentos que utilizamos para especular. ¿Vale? Siguiente. Como seguramente habrás notado, porque ninguno de ustedes es tonto, y de repente no sé por qué Silvana escribe estas cosas, tiene algunas características de la opción look back, pero es mucho más barata, ¿sí? En relación a, o sea, en relación a es mucho más barata. Se evalúa señalando que si la opción se vocea en el tiempo T minúscula, acuérdate que T minúscula es el vencimiento. Cuando el precio del activo es ST, el pago de la opción sería el máximo que hay entre 0 o la diferencia que hay entre el vencimiento menos la llamada, ¿no? Más el spot al voceo menos el strike. Donde el ST mayúscula es el precio spot del activo en el tiempo T y con minúscula es al momento de la llamada. Y por consiguiente, si la opción se vocea, el valor de la opción en el tiempo T, al momento de vocearse, es el valor presente del spot al vencimiento menos el strike, que se recibe en el tiempo T al final al vencimiento de la opción, más el valor de una opción europea con un precio del ejercicio al momento de su voceo, por eso es minúscula, y esto permite que la resolución se haga vía un árbol binomial. Yo sé que seguramente dirás, ay, todo era tan sencillo como un árbol binomial, en cuyo caso te felicito. Pero si eres de los muchachos que tomaron derivados conmigo y no tienes idea de qué demonios es un árbol de decisiones binomial, entonces lo vemos en la próxima clase. Pero si cursaste con Vero, con Funes, con Otolaruchi o con estas personas que son bien sabias, pues entonces a lo mejor ya te enseñaron a usar árboles. Si no sabes usar un árbol, porque creo que la mayoría de este salón cursó conmigo, entonces, ¿alguien me puede tomar la notita, por favor, para empezar a hacer árboles el martes? Sí, profe. Pues lo primero que vamos a hacer es hacer un árbol. Si recuerdas cómo se hace el árbol, pues ya, te vas a encontrar que es una herramienta súper útil. Los míos que no saben qué es eso, ¿no? Pero los que sí sepan, pues ahí repasamos. ¿Dudas hasta aquí? Comentarios. Me voy a cambiar de red porque se me está acabando la pila en el otro modem y tengo todavía un pendiente, pero por favor. Por si me salgo, no me fui. Ok, profe. ¿Listo? ¿Me escuchan? Profe, sí se escucha. Sí, profe. Ok. Entonces, la siguiente preocupación que deberán de tener es qué demonios vamos a hacer en nuestra tarea 3, ¿no?
Hasta aquí las cosas no quedaron tan feas, o sea, sí se medio entendió qué queríamos explicar en estas dos, el look back y el show. Sí, profe. Vale, pues. Ay, Dios mío, ¿por qué no comparte? Órale, pues, a ver. Aquí está su actividad 3. Su actividad 3 goza de lo siguiente. Espero yo que no sea, luego les pone bien horrible. Actividad 3. Les pusimos un esquema informativo porque cuando les pides un cuadro sinóptico hacen un mapa mental, cuando les pides un mapa mental hacen un cuadro sinóptico, cuando no hacen un árbol de raza y cuando no hasta me están entregando un diagrama de pescado, ¿no? Entonces, hazlo como quieras, pero hazlo de una forma informativa. Las características de las opciones sexuales, binarias o digitales, en términos generales se recomienda el texto de Hull, pero aquí vas a poner atención en las cash or nothing, en lo que estuvimos viendo, asset or nothing, look back y las opciones de llamada. Tienes que hacer un mecanismo de información. Ese mecanismo de información puede ser un tríptico, un cartel, lo que quieras, o sea, un resumen contable con esquemas de mayor, como tú quieras, pero tiene que ser informativo, ¿vale? En donde aclares de esas cosas los siguientes elementos. Esto va a ir a tu cosa esa de foro de comunicación o como se llama, ¿no? Infografía, lo que quieran, no sé, mapa mental, mapa conceptual, lo que se les antoje, pero tiene que ser informativo, ¿sale? Y eso va a tener lo siguiente. Cosa número 1, el patrón de pagos de cada una. Paso número 2, la formulación correspondiente si es que le aplica. Paso número 3, la descripción de pagos o ausencia de los mismos en términos de las variaciones de los precios spot y strike. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, que tienes que asumir, seguramente que estás... Y me tienes que decir que si el strike sube y baja o no sé qué, o si está por debajo del spot o si está por encima del spot, entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Me van a dar o no me van a dar? ¿Me van a pagar o no me van a pagar? Establezca ejemplos de utilización con subyacentes reales. Ay, Silvana. Sobre la utilización, pues ni modo así lo puso, de las mismas, considere que en algunos casos será necesario realizar pronósticos para determinar el esquema de pagos al vencimiento. Si es así, establezca las premisas de adoptar o simular un precio futuro. Evite hacerlos al azar y justifique por qué utiliza un precio propuesto. En este caso, si para evaluar tienes que hacer un pronóstico, hazlo de forma consciente. No me vayas a poner números inventados. De forma consciente puedes hacer cualquier método, una regresión, un método naive, una serie de tiempo, o puedes sacarle el promedio, lo que tú quieras, pero que esté bien justificadito, ¿no? En el caso, en el 2, en el caso 2, dice que profundices específicamente en la clase de Asset or Nothing. En esta clase de Asset or Nothing, lo que nosotros vimos fue todos los puntos de cómo era el patrón de pagos cuando era el valor del subyacente o nada. Entonces, mediante un análisis gráfico del asset, vas a contestar con iteraciones, o sea, cambiando valores. ¿Cuál es la interpretación cuando el strike se aleja del spot? Hacia arriba y hacia abajo. ¿Cómo modifica esto la estructura de poder recibir pagos? ¿Son mayores o menores? Ponga especial atención en las distribuciones normales que se utilizan en este modelo y concluya con base en las variaciones de precios qué afectaciones tiene la distribución de probabilidades. Haga ensayos modificando la volatilidad y establezca su relación con la alternativa de recibir pagos. Lo anterior con una opción call, por supuesto, y se evaluarán los argumentos de justificación adecuada, así como el uso de información realidad. Interpretaciones de acuerdo a la percepción teórica de cada supuesto, pronósticos justificados, presentación y contenido, habilidad creativa, no le olviden poner nombre a todo y fuentes de información. Ahora es donde ustedes me bombardean con su montón de preguntas. Déjense los archivo. ¿Y quién tengo el número para que lo tengan en este instante ya? Va. Ay, mándenme un WhatsApp para ubicarlos porque tengo no sé cuántas conversaciones abiertas.
sea, le doy en responder y ya en juntar. Para que lo distribuya en este instante. Y lo siguiente, ustedes han sido muy generosos conmigo en su tiempo. ¿Cuántos días necesitan para hacer esa tarea? ¿Mediodía? ¿12 horas? ¿24 horas? Muchos días, profe. Ay, Es que esta ay, 8 semana días. tenemos 4 entregas, profe. ¿Podría ser para la próxima Ya que semana? sean 5 para que de plano no duerman. ¿Cómo? Pues que sean 5 para que de plano no duerman. ¿No? No, así estamos felices. No, profe, la verdad son No, muchas profe. tareas. Ahí está. A ver, háblenme. Caería el domingo de la siguiente semana. Distribúyalo en este instante. O alguien que me diga cuál es la fecha de la entrega 4. ¿De qué, perdón? La fecha de la entrega tarea 4. Ahorita le digo. Y ya reenvié la 5 de tarea. octubre, la entrega 4. Es el 25. Domingo 25. Ajá, domingo. ¿25 de qué? De octubre. Octubre. Es que se me va a amontonar, ¿no? O sea, Pues- dentro de 15 días, profe. Puede ser el próximo fin de semana, que es 18, la 3, y ya el 25, que es el siguiente fin, la 4. A ver, y oigan, y si se las pongo para el viernes, así yo la califico el sábado. Sí, está bien. O sea, bueno, no creo que Está haya. bien. Sí, o sea, digo, no es toda la semana, pero sí son unos días más. Sí, está perfecto para el viernes de la siguiente semana. ¿Cómo dijeron? 16 de octubre, ¿no? El viernes sería Viernes 16. O sea, pero sería únicamente tiempo para que la resuelva, porque inmediatamente al siguiente fin tienen que entregar la otra. Lo que pasa es que no les cargué tareas en noviembre para que disfruten sus puentes. Oh, gracias, profe. Pues sí, ¿para qué les dejo tarea? Mejor vayan a divertirse ahí en su casa, hacer una fiesta, qué sé yo, ¿no? Estaría bien, profe. Muchas gracias, profe. Lo invitamos, profe. No, hay coronavirus. De hecho, no sé por qué mi secretaria se acaba de ir. Si me siento solo, está todo ya oscuro. A ver si no me espantan. Pero me hizo un té antes de irse. Entonces, queda bien el viernes, porque de todas maneras yo no lo voy a calificar antes. Entonces, lo dejamos al viernes. Si se vence y no me da tiempo de modificarlo, no se preocupen, o sea, yo lo reprogramo para el viernes, no se vayan a estresar si no he cambiado la fecha. Y el viernes, pues, entregan esto. Eso no significa que no vayamos a avanzar, o sea, la semana que entra vamos a estar trabajando temas propios de la unidad 4 ya. O 3, ¿o en cuál vamos? No, sí, la 4, ¿no? No es cierto, vamos a la 3 apenas. Ya, profe, ya con este tema cerramos la unidad 3. Sí, correcto, cerramos unidad 3. Porque hay algunos otros modelos, pero son recursivos igual, se parecen mucho. Vamos a retomar las arcoíris en la siguiente unidad para darle cierre, porque continuamos con opciones exóticas y estructurados. Entonces, con esto yo creo suficiente, son las más usuales, son las más comunes. Pero con esto terminamos unidad 3. ¿Cómo ven? Profe, perdón, yo tengo una duda de la actividad. Sí. ¿A qué se refiere exactamente con lo de patrón de pagos? O sea, ¿Cuándo cobras y cuándo no cobras? Es eso. ok, o sea, como los supuestos ¿La fecha de de... cierre? ¿Cómo? Ajá, o sea, quisiera como la fecha, o sea, el vencimiento, ¿qué puede pasar? O sea, ¿cuáles son las opciones? O sea, como No, las... más bien cuáles son las alternativas de pago, y eso está sujeto a lo que pase con el strike, en el caso de las que tienen llamada, lo que haya con el spot, o sea, qué suceso tiene que ocurrir para que la opción te pague a ti o que pierdas tu inversión. Ok, y en el último punto de esos mismos, es que algo como parecido, ¿no? O sea, asumir que si el strike sube o baja y está encima del spot, o sea, ¿qué pasa? ¿Si paga o no paga?
Sí, Por eso pero me quedo fíjate como la que duda. ahí la pregunta va en sentido del ejercicio que hicimos la clase pasada. O sea, si el precio está muy cerca, arriba, ¿qué pasa? Si se aleja un poco más, ¿qué pasa? ¿Cómo se mueven las probabilidades? Si no mal recuerdo, ahí Silvana te puso que pusieras especial atención en la distribución normal, o sea, en las probabilidades. Ah, ok, entonces más como por o sea, por los posibles escenarios, o sea, por las probabilidades. Exactamente. Ok, Tienes que revisar los posibles escenarios y tienes que ponerle atención a lo que se modifica cuando vas moviendo las variables. ok, profe. Gracias. ¿Alguien más? Pregunten, porque la semana que entra me gustaría seguir con modelos. Léanlo, vean. No me vayan a hacer un trabajo de contador todo aburrido. Háganlo bonito, no pónganle creatividad. Haremos nuestro mejor esfuerzo, profe. ¿Cómo? Haremos nuestro mejor esfuerzo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Colores bonitos, dibujitos, grafiquitas, señor asustado, señor feliz con mucho dinero, qué sé yo. ¿Vale? La actividad no la veo complicada en el sentido técnico. La complicación está en el sentido de interpretación. Porque lo que quiero que demuestres en este caso es que puedes interpretar lo que está pasando con las variables. Cuando bajas la tasa, cuando se baja la volatilidad, cuando la diferencia entre el strike y el spot es mucha, cuando la diferencia entre el strike y el spot es poca. Eso es lo que realmente vale la pena. Porque cuando ya estás trabajando en esto y te enfrentas a una serie muy volátil, las decisiones son diferentes a cuando estás a una serie detenida, ¿no? Entonces, pues hay que echarle ganitas en ese sentido. La interpretación va a ser fundamental. Los apuntes están, la clase está, las grabaciones, creo yo que las sigue subiendo el equipo. Espero que sí, porque ya borré todos. Entonces, Corriente con las grabaciones. ok, ya nomás faltaría esta, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer en este ejercicio es mucho análisis, mucho análisis. Y si de repente tienes alguna complicación en ese análisis, pon lo que crees con base en lo que estás viendo. Creo que uno de los errores más grandes que se pueden cometer en esta ocasión es que me argumentes que se gana cuando la gráfica te está diciendo claramente que se pierde. O sea, el desconocimiento de cómo funciona es lo que realmente se va a evaluar. A eso me refiero. O sea, tienes que ponerle ganas en el sentido de cómo se está evaluando la opción, qué tipo de sucesos me van a dar ganancia, qué tipo de sucesos me van a dar pérdida, qué va a pasar cuando se modifican las variables. Es eso, o sea, si se baja el precio, en Asset or Nothing, por ejemplo, veíamos el caso. Si el strike se parece muchísimo al precio spot, la probabilidad de ganar sube, pero al mismo tiempo sube muchísimo el precio. Si lo dejas por debajo, la probabilidad de ganar es casi 1, pero el precio se vuelve carísimo. O sea, ese es el punto que tienes que evaluar en cada uno de los supuestos que estamos viendo. También entiendo que no son temas sencillos, pero pues ya están a un semestre de graduarse de finanzas, entonces tienes que comprender ya este tipo de cosas, porque en el todo, muchas personas que estudian su carrera me han defendido que quieren ser como contadores que saben dividir, pero no puedes estar ajeno a los movimientos y preguntan cosas, ¿no? O sea, ¿qué esperar del tipo de cambio? Yo se los he dicho, esperar un fenómeno de lateralidad. Hay mucha gente que habla de una depreciación histórica, similar a la que pasó en los 70, fue la crisis del patrón de pagos y del oro. Y al mismo tiempo tenemos elecciones el mes que entra, entonces vamos a esperar una gran volatilidad en un mes. Una gran volatilidad que se va a acentuar precisamente por la apreciación del dólar, entonces, la apreciación del peso, perdón. Entonces, hay mucho que esperar en el corto plazo del tipo de cambio
en el mediano plazo, en los valores de referencia del oro, el paladio y todos estos activos que son de refugio, van a tener movimientos interesantes en 2021 por la crisis que se viene, muy al margen de las elecciones en Estados Unidos. Entonces, cuando hablas de sucesos y hablas de corto plazo y largo plazo, lo que esperar de estas cosas se modifica completamente. O sea, se modifica porque la tendencia es una a un mes y es otra a un año. También recuerda la máxima de este tipo de instrumentos, que difícilmente los vas a encontrar en un horizonte temporal mayor a 6 meses. Todo eso te tiene que dar argumentos para lo que vas a hacer. No sé si me explico. El economista sacaba la nota en la mañana, decía que por elecciones en Estados Unidos se perfilaba un tipo de cambio de 23.90. Bueno, supongo que no sea de 23.90, pero que sea de 23, cuando ahorita anda en 19.70, es un golpe muy fuerte para el corto plazo, ¿no? Lo que dicen otros analistas, no es que en 2021 se va a depreciar severamente el dólar. Es posible, hay una sobreemisión de moneda y es un sobrecalentamiento de la economía muy fuerte que se va a combinar con un fenómeno de crisis. Las políticas fiscales que está haciendo el el sistema de la Reserva Federal, se van a traducir en exceso de liquidez, o sea, va a haber muchos dólares circulando. Y si hay muchos dólares, sabemos lo que pasa cuando un bien es abundante, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que tienen que considerar. Vean lo que está pasando. Por esa razón se les puso en alguna parte del ejercicio, o sea, justifica por qué pondrías ese precio al vencimiento. Utiliza un mecanismo de predicción que vaya más allá. Ay, se me ocurre con 24. Bueno, ¿por qué con 24? Tiene que haber una explicación que fuente sea 24. ¿Sí o no? Sí, profe. Órale, pues me da muchísimo gusto concluir los viernes siempre con ustedes como todo. Un grupo de los que menos ausencia tienen, eso me dice mucho que no sé si les caigo bien o no quieren reprobar la materia por faltas, pero pues ya es ganancia. Es interés, profe. las dos, profe. Les agradezco mucho el apoyo que me brindaron la semana pasada, el martes, que tenía todavía un asunto pendiente por ahí. Y pues hay que darle ganas, muchachos, porque el tiempo nos come. O sea, el tiempo nos come y no sé cómo lo está viviendo la gente que está tomando Confunes. Espero que no estén tan confundidos como nosotros. Pero pues ya, o sea, entender esto a veces cuesta, pero vale la pena. Vale mucho la pena. Profe, creo que ya ahorita son 3 maestros de derivados, pero la verdad es que desconozco cuál es el tercero. Creo que ya se fue Funes. José. ¿Quién es el tercero? Pero creo que ahorita ya son 3 maestros de derivados. Válgame Dios. Ay, no, ¿qué crees? ¿Alguien conoce a Gabriel Valle? Sí. Sí, profe. Uno. No, según yo, él no da derivados. Gabriel Valle. Si quiere ahorita busco el nombre porque me habían preguntado por él. A ver, búsquenlo, a ver. Ese se llama Pamela, profe. ¿Quién? Tengo entendido que una maestra que da derivados es Pamela. No, Pamela no está dando derivados. Pamela está dando lo que fondos. Bueno, yo estoy dando la otra que llevan ustedes de préstamos. ¿Cómo se llama? La de ¿qué? De crédito. Ay, esa que está de hueva. Gestión de Gestión del crédito. crédito. Está aburrida. Imagínese, profe, cómo estamos nosotros con... Ya nos echamos el modelo de Alman, el modelo de K, el modelo de Canis, el modelo de no sé qué. Ya hasta vimos el de las primas de Merton y no sé qué. Yo así, qué sueño. Ese es el que está dando derivados. Palma es un gran conocedor de los derivados. Con Palma el problema es que no tiene los mejores modos, o sea, es de cuidado el Palma, pero bueno, creo que con Palma se enfrentan a la dicotomía de siempre. O lo adoran por su sabiduría o lo odian por sus modos, pero sí Palma es uno de los históricos, esto, ¿cómo no?
Juan Alfonso Palma, maestro Palma. ¿Cómo le va a los de Palma? Pues la verdad no sé, pero sé que es el nuevo maestro o que lo cambiaron en derivados en algunos salones. Válgame Dios. Pues qué bueno que a mí todavía no me han corrido. Fíjese que hoy llegó un comunicado de la escuela, muy triste precisamente, ya voy a dejar de grabar,